Bien. La clase pasada de matemáticas no habíamos podido terminar con los conceptos que yo considero que son importantes que ustedes sepan sobre matrices. Así que voy a hacer un pequeño repaso de producto de matrices, que es bastante de los más complicaditos que hay dentro de las operaciones con matrices que vamos a ver, y finalizaremos con este tema, de acuerdo a lo que está, ¿no es cierto?, en la planilla, en la teórica. Bien. En la clase pasada habíamos visto el producto de matrices por un escalar. Acá no hay mucho problema, es distributivo el producto y por lo tanto un número entero, un número cualquiera, multiplicado por una matriz es el producto de cada uno de los elementos por este valor externo constante, ¿no? Y se puede ver en el ejemplo, ya lo vimos. Lambda o mu, números, vimos las propiedades, puedo multiplicar los dos escalares y después el resultado multiplicarlo por la matriz, es lo mismo. Distributividad respecto de la suma de matrices, respecto de la suma en el campo. Así que bueno, también el producto por el neutro multiplicativo del campo, o sea, multiplicar por un valor de modo tal que quede la misma matriz, como resultado de la misma matriz, que es por la identidad. Bueno, y después vimos producto de matrices. Y acá venía una de las condiciones, para poder multiplicar matrices, tienen que tener la primera matriz, tiene que tener la misma cantidad de columnas que B filas tiene la segunda matriz, por la que se multiplica. Por eso dice que sean una matriz A, perteneciente al campo de las matrices con n filas y m columnas, y B, perteneciente al campo de las matrices con m filas y p columnas. Se define producto de matrices como una función m de nm por m de mp a una matriz resultante, de modo tal que es de n filas por p columnas, ¿sí? Y en donde cada uno de los elementos de esa matriz resultante, los C y J, sub i j, podríamos decir, es la sumatoria de los productos de A por B, ¿sí? Sub i j, pero sub i k y B sub k j, donde k varía entre 1 y m. Esa es la expresión matemática que si nosotros la desarrollamos, la escribimos fijando un valor de i de j y fijando un valor de m, podemos llegar a determinar cuáles son los valores de cada una de los resultados, ¿sí? Para toda ij, es decir, y acá damos el ejemplo, a medida que se va fijando los valores, fila, columna, fila, columna, fila, columna, hasta el valor m de fila y columna, que en realidad son las columnas de la primera matriz y la fila de la segunda matriz, ¿sí? Esa es la cantidad de elementos que va a tener el producto que va a dar como resultado sumados el valor del elemento de la matriz resultado del producto. Bueno, y lo más importante para que ustedes sepan es ver el ejemplo. El ejemplo numérico aclara cualquier duda con respecto a esta historia. Entonces, fíjense, tengo 2 filas y 3 columnas. 3 filas y 2 columnas, la otra matriz por la que se está multiplicando. Y todas las operaciones están definidas. Siempre hay un número de una matriz multiplicado por el número de otra matriz. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Si por ahí nos sobran números que no se multiplican por nada, no existe el cero. Si la otra matriz no tiene número, no tiene número. Hay que entender de que no se puede hacer esa operación. Entonces, siempre tiene que haber 2 números
en la productoria de dos matrices en donde la fila de una coincida con las columnas de la otra que se multiplica. Y de esa manera nosotros vamos a tener dos filas y dos columnas como resultado de la matriz resultado. Va a tener 4 elementos en este caso, serían 2 filas y 3 columnas y 2 filas. Vamos a tener exactamente 4 elementos como matriz resultante, 2 y 2, porque en una, la matriz A es de 2 por 3 y la matriz B es de 3 por 2. Entonces, los extremos serían NM, sería 2 por 2. ¿Sí? Hasta ahí estamos viendo que se cumple. Ahora, cada elemento, el elemento C sub IJ, empecemos con el C11, ¿cuál sería el C11? Y bueno, el C11 es el A11 por el B11, y así sucesivamente sumados los 3 productos de estos dos elementos de la matriz. Bien. Donde la matriz producto es, como habíamos establecido en la definición, una matriz C de 2 filas por 2 columnas, tal cual habíamos visto. Y acá una definición que nos intenta aclarar desde el texto cómo es el comportamiento de este producto de matrices. Sin tomar en cuenta, dice, la motivación que viene desde las aplicaciones lineales, es evidente ver que si ignoramos la definición de función de producto de matrices y solo se toma en cuenta la definición de las entradas, el producto no está bien definido, ya que si A no tiene el mismo número de columnas que B de filas, entonces no podemos establecer en dónde acaba la suma. Si la acabamos en el mayor de estos números, habrá sumandos que no estarán definidos, ya que una de las matrices no tendrá más entradas. Mientras que si tomamos el valor, el menor, habrá entradas de alguna de las matrices que no se tomen en cuenta. Así es necesario que A tenga el mismo número de columnas que B, de filas. O sea, el mismo número de columnas de A debe coincidir con el número de filas de B, para que A y B esté definida, o sea, A por B. Nótese que la matriz A debe ser conforme con B. Esto es que la cantidad de filas de A debe ser igual a la cantidad de columnas de B, o ambas deben ser cuadradas. Este es un tema interesante. Si son cuadradas no hay problema, ahora sí. Tienen distintas filas y columnas, debe cumplirse que las filas de A debe coincidir con la cantidad de columnas de B. ¿Sí? El producto de matrices no es conmutativo. No es el mismo resultado si cambiamos el orden, B por A. Si lo fuera, la composición de funciones lineales sería conmutativa, y eso en general no sucede. Obviamente existen casos particulares de algunos tipos de matrices en los que hay conmutatividad. Bueno, ahí doy un link de apoyo en YouTube. Correcto. Esa dirección, a ver, veamos de qué se trata, como para que haga el recordatorio. Que no me acuerdo, pero esto lo puse en la teoría. Es para ayudar al entendimiento, a la comprensión de el producto de matrices. ¿Sí? Bien. Bien, como veníamos diciendo. Correcto. Ustedes ahí pueden verificar, en YouTube hay varios
interesantes videos en donde pueden entender o buscar la explicación, otras explicaciones de cuál es la metodología con la cual nosotros tenemos que efectuar el producto de dos matrices. También hay una definición interesante y muy importante que yo les voy a dar acá, que es la traspuesta de una matriz o matriz traspuesta, ¿sí? Es un cálculo que se realiza sobre las matrices, trasponer matrices. Veamos, la traspuesta de una matriz A de n por m elementos, donde X no necesariamente un campo, es una matriz B de m por n elementos, fíjense, n por m, m por n, tal que BIJ sea igual a AJI. Por ejemplo, la entrada B12 es igual a la 21. Veamos un ejemplo más explícito de la transposición de una matriz, sea A de 2 por 3, 2 filas por 3 columnas, de números reales. Fíjense, 1, 8, menos 3, 4, menos 2, 6. ¿Sí? Transponer los elementos de una matriz es directamente cambiar la ubicación de filas y columnas. Entonces, la fila 1, 8, menos 3 va a ser, como es la primera fila, va a pasar a ser la primera columna. Y la fila A menos 2, 6, la traspuesta va a hacer que esa segunda fila pase a ser la segunda columna, 4 menos 2, 6. El resultado entonces es la traspuesta de A. Así, informalmente podríamos decir que la traspuesta es aquella matriz que se obtiene de la original cambiando las filas por columnas. Las notaciones usuales para denotar la traspuesta de una matriz son A a la T, mayúscula o minúscula. En realidad, A a la T mayúscula es lo que normalmente se usa como para decir la traspuesta de una matriz A. Por lo tanto, si a mí me dan una matriz traspuesta, esta 1, 4, 8, menos 2 y menos 3, 6, si yo digo que esa es la traspuesta, digo A traspuesta es igual a eso, y pido la matriz A, me van a tener que dar como resultado una que tenga la primera columna como primera fila, y la segunda columna pasa a ser segunda fila en la matriz origen A de la traspuesta, que vendría a ser casos especiales como los que vamos a ver más abajo. La transposición de matrices tiene las siguientes propiedades, donde ahora sí el conjunto de entradas debe ser al menos un anillo conmutativo. Entonces, la A traspuesta, si la quiero volver a transponer, ¿qué voy a obtener? A, la origen. ¿Sí? La transposición de matrices es distributiva con respecto a la suma. Si yo tengo la suma de dos matrices A más B, la traspuesta de esas dos matrices, que puede ser la matriz C, debe ser igual a la traspuesta de A más la traspuesta de B. ¿Sí? Y si tengo un producto de matrices A por B y pretendo obtener C traspuesta, que es producto de A por B, en realidad puedo transponerlas cada una, pero multiplicarlas inversamente. O sea, A por B traspuesta es lo mismo que B traspuesta por A traspuesta. Fíjense acá, el único tema es que acá hubo un cambio de posición. ¿Cuál es el cambio de posición? Muy simple. A pasa adelante y B, o sea, A que estaba adelante pasa atrás. ¿Sí? Acá estaba A, pasa atrás. Bien. Este era A, estaba ahí, pasa acá. Y B, que estaba después, viene para adelante. Se hacen las traspuestas y se las multiplica, obteniendo lo mismo que la transposición del producto de A por B.
se puede demostrar fácilmente que se cumplen estas propiedades. Bien, ese tema tiene que ver con la transposición de matrices. ¿Sí? Apoyo, construcción de la matriz traspuesta y sus propiedades. También les doy un link en YouTube para que vean cómo lo hace otro profesor a el cálculo de la traspuesta de una matriz y los distintos casos también los pueden encontrar ahí en YouTube. Casos especiales de matriz simétrica y antisimétrica. Bien. Si la traspuesta de A es igual a A, se dice que A es simétrica. Si la traspuesta de A es igual a menos A, se dice que A es antisimétrica. ¿Sí? Y el último caso de matrices, para definirlas, para tener los conocimientos generales de definición de matrices, son las matrices cuadradas y matriz identidad. Una matriz cuadrada es una matriz que tiene el mismo número de filas que de columnas, ya lo vimos a eso. Ahora, la matriz identidad y su n de orden n es la matriz n por n, en la cual todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 1 y todos los demás elementos son iguales a 0. La matriz identidad se denomina así porque satisface las ecuaciones matriz por identidad es igual a la matriz. Y la identidad por la matriz n también es igual a n para cualquier matriz m, m por n y n por k. Por ejemplo, si n es igual a 3, la matriz identidad va a tener 3 elementos en la diagonal y va a tener 3 filas y 3 columnas. Y esto, con esto de la definición de una matriz identidad, de una matriz cuadrada, o sea, una matriz rectangular que se entiende, antes de cerrar este tema. Y bueno, este es una rectangular horizontal, un rectángulo. Se nota claramente que al tener 3 elementos, o sea, 3 columnas, obviamente acá tengo 2 filas y 3 columnas, es un rectángulo que forma los números. Y acá también lo forma el rectángulo, en donde la vertical tiene 3 números, la horizontal tiene 2. Podríamos decir lado corto 1, 4 y lado largo 1, menos 3. O 4, 6. ¿Sí? Esta es una matriz rectangular. En general no hay más que cuadradas y rectangulares, punto. Si queremos desde el punto de vista geométrico, que no tiene nada que ver. Pero bueno, la matriz que está definida es la matriz cuadrada, porque dice tienen n por n elementos, o sea, m es igual a n, o lo que es mejor decir, tienen las mismas filas que columnas. Y eso es una cuadrada. Y esta es una cuadrada, pero es una cuadrada especial, que además se llama matriz identidad. ¿Por qué? Porque su diagonal es igual a 1 y el resto de los elementos es igual a 0. ¿Y esto qué significa? Que si yo esto multiplico por cualquier matriz, el resultado es la misma matriz. ¿Sí? Súmanse que yo multiplique una matriz cuadrada cualquiera, tomen el ejemplo ustedes, multipliquen con el mismo procedimiento que hemos visto arriba, esta matriz por una que tenga 9 elementos, pero todos distintos del 0, con signos positivos, negativos, no me importa. Ustedes multipliquen todos estos elementos y se van a dar cuenta que el resultado sigue siendo la misma matriz. Y por eso se le llama matriz identidad. ¿Por qué? Porque si yo multiplico la matriz identidad por cualquier matriz, esta me da como resultado el espejo de la matriz que multipliqué. ¿Se entiende? Hemos logrado obtener el espejo de las matrices al multiplicar. Bien, siendo este el tema con el cual cerramos esta bolilla con matrices, damos por terminada esta bolilla, pasaremos a la que sigue y mientras tanto haremos los ejercicios que están pendientes y me irán entregando los trabajos prácticos. ¿Sí? Así que les pido por favor que no perdamos tiempo y que comencemos con estas cuestiones porque ya estamos cerca del final de la materia en lo que respecta a los temas más importantes que me interesa dar. Vamos a entrar en representaciones gráficas, en curva de Weibull de la estadística, un poco de estadística, y con eso ya vamos a terminar la materia por este año 2020. Así que, uy, ahí tengo ingresando.
Eh, bueno, a ver, esperemos. Buenas tardes, Omar.